Recibimos en contrapunto a Claudio Fermín en tiempos de pandemia y en tiempos de elecciones. Claudio es el líder del partido Soluciones, que dio un paso al frente y dijo que iba a las elecciones del próximo 6 de diciembre. Claudio, bienvenido a Contrapunto nuevamente. Es un placer y un honor tenerte acá con nosotros. Y entrando en materia de una vez, le preguntamos al candidato, al líder del movimiento del Partido Soluciones, ya ustedes tienen lista toda la inscripción y todo lo que es la oferta electoral para la población en todo el país. Ya cerraron todo lo que ha sido digamos, el proceso de inscripción ante el CNE, y cuál es el balance que hace en este momento, siendo Soluciones que no va dentro de una alianza con los partidos que están dentro de la mesa de diálogo nacional. José Gregorio, saludos para ti, para todas las personas que comparten con Contrapunto este espacio. En efecto, desde Soluciones para Venezuela hemos tenido desde siempre, desde hace 2 años cuando nos fundamos, hemos postulado la conveniencia de la participación. Nosotros creemos en la participación, en el derecho que tenemos los venezolanos de dar un paso al frente, de involucrarnos, de ser parte de las decisiones. Creemos además en la inclusión. Creemos que ese derecho lo tienen también todas las demás personas, los demás referentes, los demás ciudadanos, de tal manera que el escenario que nosotros siempre hemos vislumbrado y en el que estamos actuando es un escenario de inclusión, un escenario para convocar a todos los venezolanos a participar. Nosotros lo estamos haciendo. En las 87 circunscripciones o circuitos, como coloquialmente las llamamos, nosotros hemos inscrito candidatos y hemos inscrito candidatos en las 24 entidades federales. Soluciones para Venezuela tiene una sola participación electoral. Nosotros recibimos nuestra carta de legalización el 7 de septiembre, hace 2 años, e inmediatamente, eso fue el año 2018, se convocaron las elecciones para concejales en diciembre del 2018, participamos por vez primera, mucha gente ni siquiera sabía que el partido existía, y quienes sabían que existía no sabían cuál era la tarjeta. Total que fue una primera experiencia muy particular porque veníamos, y me refiero cuando conjugo en plural, digo veníamos, digo los opositores, veníamos de una derrota. Maduro había ganado las elecciones del 20 de mayo del 2018, y en el caso nuestro, que somos partidarios del voto, no de la abstención, sino del voto, de participar, también teníamos un gran desconcierto porque la abstención se había enseñoreado, así que veníamos de una derrota electoral, la abstención en un grado muy alto, eran además unas elecciones para concejales que algunos no le brindan importancia, nosotros por lo contrario las consideramos supremamente importantes. Bueno, y fue nuestra primera experiencia, obtuvimos 97,000 votos, y de allí para acá hemos venido organizándonos. El partido está organizado en todas las parroquias del país, 1.156 parroquias. Además, estas parroquias geográficas las hemos Claudio, dividido. perdone que le interrumpa, Sí, sí. pero es un partido joven, ¿no? Sí. Y algunos lo llaman pequeño. En tan poco tiempo, en apenas 2 años, han logrado articular para tener candidatos en todo el país. Sí. O esa oferta electoral está, aparte de los militantes de Soluciones, está completada, no sé, por líderes que no necesariamente son militantes de Soluciones. Gracias por ese inciso, porque me permite ampliar y me permite responder mejor. Tenemos 2 años de fundado. Ahora, nosotros somos un producto de esta Venezuela que anda en una búsqueda. En Soluciones hay personas que estuvieron muchos años en otras organizaciones políticas, en otras vivencias políticas.
Miguel Vázquez, por ejemplo, quien es nuestro fundador en el estado Sucre y es el secretario general, viene de una larga militancia en Bandera Roja. Cristian Chirinos, por ejemplo, que es nuestro secretario de Organización Nacional, fue el responsable nacional del movimiento de trabajadores de Primero Justicia. Tenemos gente que viene de una militancia en el PSV, otros vienen en Acción Democrática, y la mayoría de nuestros jóvenes tenemos una juventud muy organizada. No vienen de ninguna experiencia porque eran demasiado jóvenes para tener militancia política. Es decir, que aunque el partido tenga como ente, como entidad propia, tenga 2 años nada más con la personería jurídica de Soluciones para Venezuela, pues está integrado por dirigentes comunitarios, deportivos, intelectuales, activistas políticos, como el caso mío, dirigentes sindicales, pues que tienen una trayectoria y un compromiso con Venezuela. Así que eso me permite, pues, aclarar que tenemos una tradición organizativa. Somos un movimiento de base. Nosotros creemos en el trabajo comunitario y además somos un movimiento abierto al entendimiento. Tú me preguntabas por las alianzas y aquí quiero informar lo siguiente, ¿no? Poniendo las cosas en contexto. El polo patriótico, por ejemplo, José Gregorio, el polo patriótico es un bloque político, tienen una dirección política común. El G4 es un bloque político, tienen una dirección política común. Los partidos que hacemos vida en la mesa de diálogo, hemos coincidido en la mesa a favor del voto y hemos advertido de lo inútil de la abstención, de lo dañino de la abstención. Somos partidos patrióticos nacionalistas que estamos contra cualquier tutelaje extranjero. Creemos en la reconciliación y en el reencuentro, no en la venganza. Creemos que es un momento para ir poniéndonos de acuerdo. Creemos en eso, en los entendimientos, en los acuerdos, mientras otros creen que la política debe conjugarse como si los factores fueran mutuamente excluyentes. Otros creen en aniquilar el contrario. Así que el movimiento al socialismo, avanzada progresista, Cambiemos, Esperanza por el Cambio, hemos tenido coincidencias en la mesa de diálogo porque creemos que el camino son los acuerdos, la política, la distensión política, pero no somos un bloque político. No formamos una dirección política común hasta el punto, por ejemplo, el movimiento al socialismo, que es fundador de la mesa de diálogo, igual que Soluciones, no formamos parte de la alianza, por ejemplo, que tiene Esperanza por el Cambio con AD y con COPEI, por ejemplo. Nosotros, en cambio, hemos tenido alianzas y las tenemos, las presentamos, ahí están los candidatos. Hemos tenido alianza con movimientos de trabajadores, sindicatos de la construcción, del transporte, del petróleo, de trabajadores de la petroquímica. Tenemos una alianza con el movimiento Redes, tenemos una alianza con la Federación Campesina. Es decir, hemos hecho una alianza, si me permites el grafismo, hemos hecho una alianza por debajo, no una alianza con directorios de partidos. Pero va a ser una experiencia sumamente interesante porque teníamos años que los electores no podían elegir, votábamos. Yo voté en diciembre del 2015 por la tarjeta de la unidad, por la tarjeta de la manito, pero nosotros no elegimos, simplemente una dirección común nos puso los candidatos. Mucha gente en diciembre del 2015 ni siquiera sabía por qué candidato estaba votando. Hoy pues hay diferentes alternativas y todo eso además inscrito en un sistema de representación proporcional que no lo teníamos. Así que te resumo. Sí, perfecto. Pero le pregunto también, esa dispersión que aparentemente pareciera que usted no lo ve así o su propuesta, pero esa dispersión no le hace un flaco favor a el sentimiento unitario que debería privar en la oposición para volverse una alternativa de poder ante el chavismo o digamos ante el oficialismo liderado por Nicolás Maduro. No, esa atomización no repite los problemas que tuvo la izquierda durante la Cuarta República, que nunca pudo volverse una alternativa de cambio hasta que llegó Hugo Chávez y amalgamó todo ese archipiélago de partidos y de propuestas. Son circunstancias distintas y me permito explicarlas, pero comienzo por lo de la dispersión. Nosotros, en quienes podríamos ser categorizados como oposición, son movimientos diversos. Hay opositores que son abstencionistas. Nosotros somos opositores que creemos en el voto. Hay opositores cuyos partidos tienen su dirección nacional prácticamente en Washington.
nosotros somos patriotas, somos nacionalistas. Es decir, el arcoíris de la oposición, el descontento o de planteamientos distintos desde el gobierno es un abanico muy amplio. Y luego, nosotros en Soluciones para Venezuela, no estamos en este momento, esta no es una elección, y lo voy a decir literalmente hablando, esta no es una elección para que el gobierno derrote a la oposición o para que la oposición derrote al gobierno. Ese es uno de los extravíos a los que nos ha traído la polarización extrema. Fíjate que nosotros mismos hablamos, en términos coloquiales, la gente habla de la oposición con artículos determinados, como si fuese una sola, y eso no es verdad. Aquí ha habido también un fetiche de unitario, que fue una invención de los cogollos, del cogollo de la Mesa de la Unidad Democrática y luego del G4, conforme a ese criterio, el criterio de la oposición era un criterio único, era el criterio que saliera del G4, y el que no estuviese de acuerdo con eso no formaba parte de la oposición o era un desviado, un extraviado. La polarización extrema nos ha hecho mucho daño y se ha convertido, José Gregorio, en un mecanismo de segregación política. Solamente son visibles entonces los dos grandes extremos, el alto gobierno, por ejemplo, por una parte, y el G4, por ejemplo, por otra parte, o la mesa de la unidad previa al G4. Esa no es la realidad venezolana. La realidad venezolana es diversa y la mesa de diálogo es el mejor testimonio de la heterogeneidad y la diversidad de la oposición o de las oposiciones venezolanas, hasta el punto que esa que se autodenominaba la oposición con artículo determinado, dijo, aquí no hay nada que negociar y se paró de la mesa. Y vinimos otros opositores y dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a matar? Claro que hay muchas cosas que discutir y que polemizar. De tal manera que el asunto de la dispersión es una perspectiva. La otra perspectiva, que es la que nosotros observamos, es que existiendo un esquema de representación proporcional, los votantes tienen que ir a elegir, a hacerse representar. El transportista, el sindicalista, debe buscar una representación. Ahora, un partido cualquiera, en cualquiera de las 24 entidades federales, ordinalmente puede llegar de primero, o puede llegar de segundo, o puede llegar de tercero. Y en el modelo actual electoral puede tener representación porque hay representación proporcional. Ahora, quienes plantean y le dan volumen a eso, esta elección es para derrotar al gobierno, o el gobierno plantea, esta elección es para derrotar a la oposición, están retroalimentando el esquema de polarización extrema que impide que la gente escoja su representación. Nosotros en Soluciones para Venezuela tenemos muchas coincidencias con otros compañeros de oposición, pero tenemos planteamientos distintos. Nosotros creemos en el derecho que tiene la gente a hacerse representar. Nosotros creemos que no es lo mismo unas postulaciones, como el caso de Soluciones, que donde van nominados en esas como candidatos personas que son dirigentes de base, que son dirigentes sindicales, que son dirigentes comunitarios, que son gente que interpreta a las parroquias y los municipios. Bueno, eso tiene una significación distinta a un entendimiento que se ha hecho, por ejemplo, 4 puestos salidores para ti, 4 para mí, 3 para el otro, 5 para el otro, y que son directivos nacionales. Todos tienen explicación, todos tienen perfecto derecho, pero son diferentes manifestaciones. Así que Soluciones sí lleva un entendimiento, pero lleva un entendimiento con dirigentes de base, lleva un entendimiento con la Federación Campesina, con el movimiento Redes, con dirigentes de trabajadores, con los dirigentes de Soluciones a nivel de base. Otros llevan otras alianzas. Hay diferentes manifestaciones de partidos de oposición, como hay diferentes manifestaciones del partido de gobierno. Hay dirigentes del gobierno que no van en las planchas del PSUV. Es decir, por primera vez en muchísimos años se presenta un ambiente despolarizado para las elecciones, que puede dar como fruto una Asamblea Nacional plural, que es lo que algunos estamos buscando, otros no. Yo reconozco que eso hay que admitirlo porque es un hecho. Así como está el planteamiento nuestro, otros tienen el planteamiento contrario. Otros creen que hay que alimentar la polarización y que debe haber una sola plancha del gobierno, una sola plancha de la oposición, porque el esquema político que tienen es de confrontación extrema. Le pregunto, de en medio de ese concepto de la confrontación extrema por un lado y el diálogo y el acuerdo por otro. En esta coyuntura donde el gobierno ha sido cuestionado por un informe de Naciones Unidas sobre el tema de derechos humanos, hay quienes dicen,
que quienes están participando en el proceso electoral no se dibujan como unos cuestionadores del gobierno en esa Asamblea Nacional, porque tampoco han levantado su voz ni ni se han hecho eco de las denuncias de violaciones de derechos humanos que están reflejadas dentro de ese informe. Ante eso, les acusan de ser la comparsa, de hacerle el juego al gobierno. Ante eso, ¿qué contesta Claudio Fermín? Mire, cuando nosotros llegamos a conformar la mesa de diálogo, hace ya un año justamente, el 16 de septiembre del pasado año, uno de los temas que pusimos en la agenda como el tema prioritario de los grandes temas fue la liberación de los presos políticos. Y nosotros hemos sido insistentes, machacones, nosotros hemos sido repetitivos, nosotros hemos sido perseverantes en denunciar que hay presos, gente presa por sus ideas, gente presa por sus planteamientos políticos, gente encarcelada que son inocentes y gente que aún siendo culpables de lo que se le acusaba ya habían cumplido su pena y tenían boletas de excarcelación sin que se les liberara. De tal manera que nuestra lucha por la liberación de los presos políticos es un testimonio, no es simplemente una línea discursiva, es un testimonio de nuestro planteamiento a favor de la recuperación de la libertad, del derecho humano de muchos venezolanos que están en su fuero, están en su deber y en su derecho de hacer sus planteamientos políticos sin que eso les acarree privación de libertad. De tal manera que los partidos políticos, no solo Soluciones para Venezuela, en el que yo milito, sino los partidos políticos de la mesa de diálogo, hemos ido bastante más allá del discurso. Nosotros hemos estado activos en la liberación de los presos. Por cierto, nosotros hacemos diligencia para que suelten a los presos políticos y por otra puerta entran los comités de víctimas y plantean, bueno, pero ¿cómo van a liberar a estos que hicieron tal o cual cosa? O por otro lado, hay unos que andan en la operación Gedeón en Macuto y en Chuao, u otros anduvieron en el golpe fallido del distribuidor Altamira. Entonces nosotros sacando presos políticos y otros haciendo acciones de conspiración para que haya más presos políticos. Esa es la gráfica completa. Y luego, sin embargo, en materia de derechos humanos, de lo que esos informes plantean, nosotros en Soluciones para Venezuela tenemos muchos años antes de constituirnos como partido, denunciando los abusos, denunciando la arbitrariedad de esos operativos de liberación del pueblo que entraban a los barrios populares, a nuestras barriadas humildes, bueno, en una especie de razzia, disparando por todas partes. Bueno, ya ni siquiera piden cédula, sino que era un campo de batalla, de tiroteos, y hemos denunciado los abusos del FAES. Es decir, nosotros no tuvimos que esperar este informe de los 3 expertos de Naciones Unidas para ponernos a denunciar eso. Desde hace mucho tiempo, ahí están los testimonios de nuestros artículos, de nuestras declaraciones, que hemos protestado la existencia de las zonas de paz, que ha sido una manera realmente absurda, insólita, de proteger fechorías de todo tipo. Así que los derechos humanos en Venezuela, a mí me asombra que ahora haya algunos que hayan descubierto la violación de los derechos humanos por un informe de 3 expertos de Naciones Unidas, cuando esos son puntos que están en la agenda diaria de quienes estamos en la actividad política. Ahora, por supuesto, no hay que ser tan inocente para no entender que también ese informe, por cierto, ese informe que no es el de la doctora Bachelet, porque Bachelet hace un informe, hace cuestión de 20 días, donde revela, menos 15 días, donde revela que el indulto del presidente, que el presidente Maduro dio a más de 120 personas, era una luz que se abría. Ha sido un informe como en un tono más auspicioso. Este es un informe distinto, pero este informe tiene asuntos de hace un año, asuntos de hace 12 años, 15 años, de hace 8, y yo te digo, Sergio, llama la atención que haya gente que haya descubierto el agua tibia ahora. Hay gente que está descubriendo esas acusaciones porque lo dicen estos expertos. Nosotros tenemos años luchando para eso, pero nosotros no nos detenemos en la denuncia. Nosotros todos los días andamos haciendo diligencia, liberando presos políticos, dejando nuestra lucha cotidiana. Ahora nosotros creemos en que esas cosas se pueden hacer pacíficamente. Hay quienes creen que la protesta contra la violación de los derechos humanos es a través de la violencia, de golpes de Estado, de intervenciones militares, y si uno no le sigue el tenor, el ruido de esos planteamientos, entonces como uno no está en el maximalismo de la violencia que otros están, se supone que uno no está contra
contra esas violaciones. No es cierto, no es verdad. Nosotros, hay muchos que coincidimos en el diagnóstico, pero no coincidimos en la terapéutica. Hay unos que quieren defender los derechos humanos con más violencia, con injerencia extranjera, con violaciones de derechos humanos. ¿Cómo le dice Soluciones y la Alianza de Soluciones a ese pueblo que quiere un cambio político que dentro de la desconexión que tienen los partidos políticos, esa opción es la del cambio para Venezuela, cuando se les ha tildado de hacerle el juego a Maduro, de aplaudirle en este momento cuando él necesita hacer unas elecciones y no cercarle, cuando en este momento libera a los presos políticos, según la opinión de esta gente, solo porque necesita huir hacia adelante. Y pareciera que la percepción que la gente tiene es que le están haciendo el juego a Maduro y haciéndole la cama solamente para sobrevivir políticamente, porque en algún momento estuvieron fuera del juego. Bueno, permíteme hacer algunas observaciones, algunas hasta de tipo semántico. Eso que tú llamas la percepción que la gente tiene. ¿Cuál es gente, Goyo? ¿Cuál gente? No, porque, le digo, o sea, un sector de la población habla de eso. Sí. Pero yo respondo en base a ese decir común que es la percepción que la gente. O sea, ¿quién es la gente? María Corina Machado y Ledesma. Los demás no somos gente. ¿Quién es la gente? Juan Guaidó y Julio Borges. Los demás no somos gente. Los demás somos ¿qué? Cucarachas. Los demás somos ¿qué? Insectos. Hay millones de venezolanos que creemos en el voto. Ahora, hay quienes tienen operativos, muchos de ellos pagados, lo que se llaman laboratorios en las redes, para decir que quien no esté de acuerdo con la abstención es un sinvergüenza. Es decir, se supone que lo único honesto en Venezuela, según ese nuevo antivalor, es no votar. Lo honesto es no votar. Quien vota y quien participe en una elección es un bandido. Bueno, yo denuncio ese acto de manipulación de algunos que pretenden monopolizar y erigirse en el punto de referencia de la democracia venezolana. Por lo contrario, yo quiero decir que esos que están planteando que nuestro pueblo, nuestros ciudadanos no voten, no participan, lo que están planteando son tesis de exclusión, porque, el pueblo no participa, no elige, pero ellos siguen siendo diputados de por vida. Dígame si al señor Maduro se le ocurriera decir que no haya más elecciones y yo sigo estando de presidente por continuidad administrativa. ¿Se dan cuenta del disparate que están diciendo? Entonces, primero quiero protestar esa semántica que no es la tuya, es la que tú lo que haces es replicar lo que comentan algunos en la calle, donde dice que la gente dice. ¿Quién dice? ¿Quién es la gente? Entonces, yo quiero ser más específico. Hay dirigentes que plantean una tesis que es agravar la crisis. Aquí hay dirigentes políticos que parten de la premisa que la única manera de promover el cambio es agravando la crisis, exigiendo bloqueo económico, asfixiando económicamente al país, y que si el gobierno de Maduro no le entra un dólar por petróleo, entonces no tendrá cómo responder a las peticiones de aumentos salariales, de arreglos de cloacas, de créditos agropecuarios, y como no tiene cómo responder a las demandas del público, aumenta el descontento, y si aumenta el descontento, viene una implosión y cae el gobierno. Bueno, esa premisa de agravar la crisis es realmente perversa, porque trata de buscar un cambio, que se supone que es un cambio para bien, trata de buscar un cambio lesionando al país, y es una estafa. Yo le pregunto a quienes plantearon la abstención, esos que se hacen llamar la gente dice, a quienes plantearon la abstención hace 2 años y le dijeron al país que absteniéndonos íbamos a tener un cambio político, y que porque tenían 40, 50 países con los que ellos se habían entendido, en Venezuela iba a haber un cambio histórico si el país se abstenía. Yo les pido que se pongan la mano en el corazón y con todo respeto les pregunto, no en términos filosóficos ni especulativos, sino en términos prácticos. ¿Funcionó la abstención? Eso que ustedes promovían, que era un cambio político si la gente hacía una huelga electoral, eso funcionó. Eso no funcionó, eso fue una estafa. Entonces, quienes estamos llamando a votar somos realistas. Quienes estamos llamando a votar queremos aprovechar justamente el descontento, el deseo de cambio para que se conformen otros organismos públicos. Y además quiero agregar que con lo que tú empezaste también tu pregunta, no es que Maduro necesita hacer unas elecciones. Yo no convengo con esa manera de redactar. No es que Maduro necesita hacer unas elecciones. No, eso no es así. Yo fui a votar en diciembre del 2015, Goyo. Yo fui a votar por la tarjeta de la manito, la tarjeta de la unidad. Yo fui uno de esos millones de votantes, como otros fueron a votar por el PSV o como otros no votaron.
Y cuando yo voté por esa tarjeta de la unidad, yo voto en el municipio de Baruta. Yo voté por unos diputados y con mi voto y el de muchos otros, los hicimos diputados. Los diputados no están allí por sus luchas, por sus méritos, eso forma parte del escenario. Los diputados están allí, entre otras cosas, porque los electores los votamos. Los electores les dimos un mandato por 5 años. La Constitución establece que los diputados estarán de tales en ese rol de representantes públicos por 5 años. Ahora, yo voté en diciembre del 2015, en diciembre del 2020 se vencen los 5 años. De tal manera que las elecciones no son porque Maduro las necesita. Eso es una manera muy particular de redactar. Las elecciones son porque el mandato que los ciudadanos dimos a los diputados de oposición, como fue mi caso, o a los diputados del PSV, como votaron otros venezolanos, ese mandato tiene fecha de vencimiento, se agota en diciembre de este año. Y además, otros votamos no solo porque la Constitución obliga a la alternabilidad. La alternabilidad no significa un ratico para ti, un ratico para mí. La alternabilidad, ese es un concepto que viene dado porque al vencer el mandato es obligatorio volver a consultar. Hay alternabilidad de consultas populares, tienen que ser recurrentes, tienen que ser periódicas. Entonces, por el proceso de alternabilidad, es obligatorio, es mandatorio hacer una consulta popular para proveer un nuevo poder legislativo. Ahora, esa es la verdad de las tesis democráticas, esa es la verdad de la teoría constitucional democrática y esa es la letra que está establecida en la Constitución. Ahora, han surgido otros elementos. Aquí Guaidó y Henry Ramos afirman, por ejemplo, que no tiene que haber elecciones, que ellos van a seguir estando de diputados ad infinitum, por siempre. Eso sí es un acto de usurpación, porque quienes fuimos a votar por ellos, yo soy uno de los votantes de ellos, quienes fuimos a votar por ellos le dimos un mandato de 5 años, no de 5 años y 8 meses, no de 5 años y una ñapa, de tal manera, queridos contertulios e interlocutores de Contrapunto y querido Goyo, aquí las elecciones no son porque Maduro las necesita es el país, porque quienes queremos tener representación, los mandatos que dimos se vencen en diciembre de este año y además, por una razón funcional, Gregorio, porque necesitamos una Asamblea Nacional que legisle. En 5 años no sancionaron ni una ley. En 5 años se les fue la vida. El uno le dijo, te saco en 6 meses. Eso no está en la Constitución. El otro le dijo, estás en desacato, que tampoco está en la Constitución. Se cayeron a puñetazos. Bueno, convirtieron la Asamblea Nacional en el comando de campaña de 4 partidos. Los otros que fueron electos se ausentaron por 3 años y medio. Esa hora oscura de la legislación venezolana no debe repetirse. Además de que el mandato se vence, tenemos necesidad de elegir un poder legislativo que controle el gasto público, que legisle, que promueva acuerdos, que haga contraloría social. Por eso, desde Soluciones para Venezuela, tenemos esta mirada y tenemos la convicción de que lo que le conviene a Venezuela es elegir una nueva Asamblea Nacional el 6 de diciembre, no solo porque se vence el mandato, sino porque hemos estado 5 años sin parlamento. Justamente, digamos, esa crisis que usted ha dibujado en este momento, Claudio, se refleja en las encuestas donde hay gente que, según lo refiere Delfo, lo refiere Data Analysis, hablan de una gran abstención que podría producirse en las elecciones de diciembre, más allá de la convocatoria que algunos partidos estén haciendo a no votar. O sea, todo como que confluye allí. ¿Cuál es el mensaje digamos, de Soluciones de Claudio Fermín ya le habló a los partidos, ya le habló a la vanguardia de un sector de la oposición, ¿no? Como usted mismo lo ha caracterizado. Pero digamos, a ese pueblo que se refleja en las encuestas, que no quiere ir a votar porque no siente que su voto va a ser respetado, que duda de que su decisión sea respetada. ¿Qué le dice Claudio Fermín en esta coyuntura? Pero en primer lugar, estás poniendo el dedo en la llaga de uno de los problemas más delicados que tenemos. La abstención ha ido creciendo, la abstención ha ido consolidándose en algunos sectores, no como la resultante de una coyuntura electoral, sino que la abstención incluso ha llegado a domiciliarse como la bandera doctrinaria, como el leitmotiv de muchos actores políticos, cuya gran bandera es la abstención.
porque la abstención es un concepto que calza perfectamente en su estrategia de agravar la crisis. Es una manera de distanciar al ciudadano de las instituciones, de convertir al ciudadano en un ser distante de quienes tengan el poder, bien sea un concejal, bien sea un diputado, bien sea un presidente, un alcalde o un gobernador. Entonces la abstención es un elemento de provocación y ha habido un cambio y yo quisiera hacer esta reflexión para todos los venezolanos. El voto es un derecho. Si a usted no le gusta o si a mí no me gusta el candidato tal, la candidata cual, o no me gusta tal o cual partido y no veo en el menú de la oferta política nada que me interprete, yo tengo derecho a no votar. Si es que la abstención no tiene nada de pecaminoso, siempre ha sido una realidad existencial y política, es un derecho. Entonces, usted vota si usted encuentra una identidad, si usted encuentra a alguien que le interprete, si usted siente espíritu de cuerpo o se siente atraído o defendido por tal o cual postulado. Entonces, lo que siempre fue una opción política, José Gregorio, la abstención, no voto por tal cosa, porque eso ha sido una opción. Perversamente lo han convertido en una opción ética. Le han querido hacer ver a los venezolanos, los promotores de la abstención, desde hace algunos años, le han querido hacer ver que lo honesto es no votar. Lo honesto es no participar del sistema. Lo honesto es desconocer a las instituciones. Por supuesto, votar es un acto de sinvergüenzura. Votar es una cosa de vendidos. Votar es una cosa porque Maduro necesita unas elecciones. No, Maduro no necesita unas elecciones. Ya Maduro las tuvo en mayo del 18. El que necesita unas elecciones somos los ciudadanos, para que los agricultores estén representados, para que los transportistas estén representados, para que los cultores del folclore estén representados, para que la gente de la tercera edad esté representada. Quienes necesitamos elecciones somos nosotros, para tener voces que hablen por nosotros, para que haya una legislación que reoriente estas políticas económicas dañinas y lesivas, para que el Estado se reorganice. Nosotros, los venezolanos, somos los que necesitamos unas elecciones. Entonces yo quiero protestar esta manipulación perversa, dañina, que ha hecho creer y ha tenido éxito, porque lo que tú señalas es una gran verdad. Hay un colchón de abstencionistas muy grande y que en una elección que no va a ser una elección para presidente ni para gobernadores, es decir, no es una elección por el Poder Ejecutivo, que puede construir vivienda, hacer cloacas, dar becas, no, es una elección por el Poder Legislativo, esa abstención se va a manifestar aún más. Y a mí me parece dañino, me parece diabólico que se le quiera hacer ver a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a nuestros trabajadores, que la única manera de ser honesto, de ser un buen venezolano, es no votando. Yo soy una persona decente, yo no voto. Es decir, que el que vota es un sinvergüenza. Nunca he visto nada tan reaccionario, tan retrógrado. Hay que ver lo que costó en nuestro país el voto para la mujer, el voto para el analfabeta, el voto para el joven, el voto directo para alcaldes y gobernadores, tener una cultura de referendo, es decir, que el voto del ciudadano valga para que ahora venga una corriente reaccionaria a decirnos a los venezolanos que lo honesto es no votar. Por cierto, ellos promueven la abstención y ¿quién los elige a ellos? O sea que ellos van a ser jefes de esos cogollos de por vida. Nadie los elige, pero ellos siguen siendo jefes por decreto. Nunca he visto nada tan disparatado. Claro. Claudio, otra cosa, elecciones a trocha y mocha. Es el 6 de diciembre el deadline para las elecciones. Tenemos un escenario de pandemia. El planeta entero está conmovido y sacudido, mejor dicho, por el tema del coronavirus, la COVID-19. Es prudente hacer unas elecciones en medio de este escenario con un sector salud, con una infraestructura sanitaria venezolana tan débil, tan vulnerable, tan incapaz de reaccionar ante la emergencia en la cual estamos. Bueno, son temas entremezclados, ¿no? Claro. Y todos interesantísimos. Yo comparto que nuestro sistema de salud está bastante débil, bastante destartalado. Hay que ver lo que cuesta en nuestro país hacerse una resonancia magnética. Hay que conseguir primero dónde está el aparato que está bueno, ¿no? Hay que ver lo que conseguir un remedio. Conseguir una medicina. Conseguir una medicina, o que sea, por cierto, es complicadísimo. Escuchaba yo en estos días que las sanciones no hacen daño porque no se ha prohibido la compra de medicamentos. Bueno, no se puede ser tan cínico. En un país cuya economía en estos últimos 25 años ha sido destruida, en particular en estos últimos 20, un país que el aparato productivo está en el suelo,
un país que ya la industria del aluminio, del hierro, la ganadería, cuando el presidente Chávez llegó en 1999, la población bovina en cifras redondas era de 12 millones de animales y éramos la mitad de la población. Se ha duplicado la población y la población bovina hoy está por debajo de 8 millones de animales. Es decir, en un país donde la agricultura, la cría ha sido destartalada, lo único que nos queda es la industria petrolera completamente deteriorada. Y ahora produciendo, ni siquiera produciendo lo que es que ¿qué va a consumir. producir? Si es que tenemos un récord insólito, Venezuela tiene almacenado hoy día millones el almacenaje, millones de barriles, pero no porque tengamos, porque eso ha sido deliberado, sino porque no lo hemos podido vender, porque hay un bloqueo económico. Entonces, me parece muy cínico decir que no hay ninguna medida contra la compra de medicina. Bueno, ¿y con qué dinero los vamos a comprar? Si una economía que llegó al clímax de la monoproducción, mini producción. Entonces, si se prohíbe, gracias a algunos venezolanos que hacen lobby en Washington y que cada día piden más bloqueo económico y que son los que están encompinchados para que no se le pueda comprar el petróleo a Venezuela, ellos prohíben que haya compradores para Venezuela, hacen presiones para que nadie compre, pero también son los que dirigen la protesta de mejores salarios, de más carreteras, de más aumentos en los presupuestos para la alcaldía. Pero ¿y con qué? Si ellos mismos están negando el ingreso. Es un juego demasiado perverso, José Gregorio, y en este sentido, pues yo quiero protestar ese planteamiento y decir Sí, le entiendo. Claudio, pero volviendo al tema de elecciones a cualquier cosa. Entonces voy a eso. Entonces, estamos en una pandemia. Bueno, nosotros los educadores no podemos decir, bueno, entonces se acabó la educación. No, estamos ensayando la educación a distancia. Y esta entrevista que yo he ido en otras ocasiones a Contrapunto, la estamos ensayando por Zoom, la estamos haciendo por Zoom. Y la gente sale a trabajar y a rebuscar el dinero para su familia. Es decir, entonces ahora la tesis es que como estamos en pandemia y no hay gasolina, entonces los venezolanos le pongamos un alto a la participación política. Es decir, que los venezolanos clausuremos, bajemos la Santa María de nuestros derechos, que no elijamos a nuestros representantes. Es decir, que sigan unos señores y unas señoras que los elegimos en el 2015, es decir, y el mandato se les vence. Entonces hay dos opciones: que sigan ellos por siempre, y a cuenta de qué, si a lo mejor evaluando su trabajo. Yo he evaluado el trabajo de los que elegí. Yo nunca pensé que esos diputados que yo elegí iban a vender la soberanía del país, iban a entregar Citgo, iban a entregar monómeros, iban a entregar el oro venezolano que está en bancos europeos, iban a entregar el dinero para la Reserva Federal. Yo nunca pensé que esos diputados iban a pedir intervención militar extranjera. Si me lo hubieran dicho, jamás hubiera votado por ellos. Yo tengo derecho a evaluarlos y en esa evaluación yo no los votaría nunca más. Yo quiero diputados patriotas, diputados que busquen acuerdos, no diputados que busquen más hostilidad y más conflicto. Entonces yo no tengo derecho a elegir. No es verdad que los pueblos tengan que paralizar su derecho a votar, su derecho a tener representación, su derecho a influir en los asuntos públicos porque tengamos pandemia o porque no tengamos gasolina. Pues tenemos limitaciones. Por ejemplo, quienes somos activistas y estamos promoviendo unas tesis, pues ya no podrán hacer las caminatas populares en los barrios, no se pueden hacer asambleas porque hay que proteger a la gente y protegerse uno mismo y hay que predicar con el ejemplo, pero no tiene por qué cesar el derecho a elegir. Es más, tenemos unas garantías para estas elecciones que no teníamos antes. La mitad de los candidatos son mujeres. No solamente los de Soluciones para Venezuela, que estamos felices con eso, los de todos, porque el nuevo Consejo Nacional Electoral impuso esta norma. Tenemos representación proporcional. Cuando yo fui a votar por la tarjeta de la unidad, José Gregorio, nosotros, los votantes de oposición en el 2015, sacamos el 52% de los votos. ¿Y sabes cuántos diputados nos asignaron? El 67%. Porque era un sistema que tenía 15 años, por cierto, beneficiando al oficialismo. El PSV sacaba 53% en un consejo legislativo, en un consejo municipal, y se llevaba el 70% de las bancadas, porque el sistema estaba diseñado para que el que ganara se lo llevara todo. Con este nuevo Consejo Nacional Electoral, gracias a la mesa de diálogo, porque fueron resultados concretos, vamos a tener representación proporcional. Si usted saca el 30% de los votos, o el 25% o el 22%, usted no se puede llevar el 60% de los diputados. Eso es absurdo. Y eso es lo que venía ocurriendo. Entonces tenemos la mitad de las candidatas mujeres, tenemos representación proporcional. Vamos a tener elecciones, con todo y que los conspiradores, los del bloqueo y los abstencionistas le han hecho creer al país que lo honesto es que no haya elecciones. Es decir, que regresemos a la época de Gómez, pues, que no haya elecciones y ellos felices.
Entonces, eso es un disparate, eso es una regresión que no puede ser admitida. Ahora tenemos que aceptar si los muchachos no pueden ir a la escuela, si uno va a un mercado y el mercado, la bodega cierra y el supermercado cierra a las 2 de la tarde, si las actividades de transporte están restringidas. ¿Cómo no está restringida la actividad política? Está restringida, no podemos hacer campaña, no pueden haber concentraciones, pero no puede cesar el derecho a elegir, eso no puede cesar. Por cierto, ha habido pandemia y en otros países hemos tenido elecciones. Aquí cerquita, en República Dominicana, hemos tenido Pero elecciones hay exitosas. quienes sostienen que el nivel de contagio en República Dominicana aumentó luego de las elecciones. Sin embargo, dicen que el sistema sanitario dominicano tenía la capacidad para reaccionar a ese incremento de los contagiados. ¿Está el sistema sanitario venezolano en condiciones de recibir un ataque de ese tamaño de más contagiados? Esa es la pregunta. No me gusta este ejercicio de concomitancia, este ejercicio metodológico no me gusta mucho, José Gregorio, de poner a evaluar el sistema de salud por cómo nos vaya con la pandemia. No son directamente proporcionales. Yo soy de quienes creen. Yo he recorrido el país 10, centenares, miles de veces y conocemos nuestro país. Aquí hay medicaturas, aquí hay dispensarios donde no hay ni siquiera estetoscopio, chicos. Aquí hay médicos que trabajan y cerrados, a médicos y enfermeras que le deben sus honorarios de hace tiempo. Aquí hay, como lo dije hace cuestión de 15 a 20 minutos, una gente se tiene que hacer unos exámenes. Bueno, una cosa insólita, no encuentra dónde hacérselo, una resonancia magnética. Yo quiero decirle a los más jóvenes que son contertulios, que están participando aquí en Contrapunto, algo que a lo mejor les va a parecer del país de las mil maravillas, pero así era Venezuela hace 25 años. Usted iba a un hospital hace 25 años en Venezuela y no solamente que la atención era gratuita y buena, sino que usted salía del hospital con su medicina. Hoy usted va a un hospital y a usted le dan una receta como si fuera una clínica. Tiene que hacer. Entonces, las cosas han cambiado mucho. El sistema de salud venezolano hoy es un sistema que está muy por debajo de lo que los venezolanos creemos. No obstante el sacrificio de nuestros médicos, de las enfermeras, del personal obrero. Hay una gran mística, pero existe poca atención a la salud. Pero esa no es la unidad de medida. Porque de los países que mejor ha manejado la pandemia es Venezuela. Y está hablando un opositor, pero ¿cómo puede usted cerrar los ojos y no ver las cifras en América Latina? ¿Cómo no puede usted ver que Venezuela es de los países que más ha contenido la pandemia? No tiene una relación directa en este momento, justamente por haberla contenido, el sistema de salud con lo de la pandemia. Porque si por sistema de salud fuese, entonces los países industrializados, como el caso, por ejemplo, de España, de Francia, de Estados Unidos, de Alemania, entonces el nivel ha debido ser muy bajo de la pandemia y no ha sido así. No es Venezuela la que está contaminada de COVID-19, es el mundo, es el planeta. Ahora, eso no quiere decir que los gobiernos, que vamos a ser indulgentes con los gobiernos y no le vamos a reclamar atención, le tenemos que reclamar. Pero en Venezuela, a mí me parece que de las cosas, aparte de la misión vivienda, yo creo que de las cosas que en los últimos tiempos la gente común y corriente, sean chavistas, adecos, copellanos, independientes, la gente de a pie le reconoce a Maduro es que se ha ocupado de la pandemia. Entonces, ni calvo ni con dos pelucas. Ahora, si el código moral va a ser el mismo código de agravar la crisis, no, chicos, tú no puedes decir que nada, que lo que el gobierno haga es bueno. No digas eso porque eres un traidor. Tú tienes que decir que el gobierno no se ha ocupado de la pandemia, que han sido unos indiferentes y negligentes. No es verdad. En Venezuela, la cifra de la pandemia está muy por debajo de nuestros países vecinos. Eso no quiere decir que estemos conformes. Eso no quiere decir, paso la página, que no vamos a seguir reclamando que se recomponga el sistema de salud que está deteriorado. Pero creo que hay que tener ojos para ver los hechos y no simplemente prejuicios para imponer los dogmas. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Ha sido un placer, como siempre, conversar contigo y hablar de toda esta coyuntura. Esperemos que de aquí antes del 6 de diciembre volvamos a conversar y volvamos a tratar de hacerle un análisis a la coyuntura política del país. Muchísimas gracias. Gregorio, gracias por haberme recibido. Nuestro querido Goyo, como le decimos coloquialmente, familiarmente a José Gregorio. Gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Claudio.